Bienvenidos a FDP Noticias. Hoy es jueves 11 de junio. Yo soy Germania Rodríguez desde nuestros estudios en Miami y desde Costa Rica me acompaña Jovel Álvarez. Hola, Jovel. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí se está empezando a reabrir la economía. Ayer abrieron las playas. Ojalá este fin de semana pueda tomar un poco de sol. Bueno, sí, eso es curioso porque si ustedes no salen a las playas o así no pueden. Mi hermana se pone en el patio de la casa, nada más con una toalla y ya, ahí se pone a tomar el sol como si fuera una iguana. Yo haría eso, pero vivo en un edificio que lo que tiene es un estacionamiento y lo intenté hacer, pero olía demasiado a orine de perro, porque es donde caminan a los perros, y no fue una buena experiencia. Sí, suena que no. Pero no, en América Latina es más fácil, hay más espacio para hacer eso en casa. Si vives en una casa es más fácil, pero bueno. Vamos a empezar las noticias de hoy. Esta semana hemos estado hablando de posibles nuevos nombramientos del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Pues hoy el Centro de Comunicación del Gobierno interino de Juan Guaidó comunicó lo siguiente. Atención, la Asamblea Nacional anuncia que continuará su cronograma establecido para designar nuevo Consejo Nacional Electoral y no reconocerá plazo de 72 horas dictado por el ilegítimo TSJ de Maduro. La Asamblea Nacional establece el ir a un proceso de convocatoria pública, aprobación del reglamento para luego llegar a la designación de los rectores. No se reconoce el plazo del TSJ ilegítimo, no vamos a violar la ley. Por su parte, Juan Guaidó tuiteó lo siguiente: reiteramos, la Asamblea Nacional es quien designa los poderes públicos. El comité de postulaciones sigue su curso. Si la dictadura quiere repetir los errores del 2017 y 2018, ya sabe cómo reaccionó el mundo y los venezolanos. Llamo a todos a unirnos, no rendirnos y expresar el deseo de cambio. Bueno, Joven, nosotros estábamos hablando sobre este arroz con mango ayer, cuando yo te mandé que el TSJ ayer en la noche le había dado un plazo de 72 horas a la Asamblea Nacional para decir quién iban a ser los directivos. Yo entendí que era la Asamblea Nacional de Parra, pues esta es la que reconoce el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro. Pero ahora el gobierno, la asamblea de Juan Guaidó sale respondiendo. Entonces, en realidad no entiendo qué está pasando. Yo tampoco entiendo muy bien. Te voy a decir la interpretación que yo hago, que es una opinión mía. Yo creo que el criterio que emitió el Tribunal Supremo de Justicia era para la Asamblea de Parra, que ellos reconocen. Y probablemente la Asamblea de Parra tendría unos nombres que dar en 72 horas, pero no tendría los votos suficientes. Entonces, se reafirma la omisión electoral. Pero más allá de eso, Guaidó, como se reconoce a sí mismo y la comunidad internacional también como presidente de la Asamblea Nacional, responde, porque cuando el TSJ se dirige a la Asamblea Nacional, él dice, bueno, es conmigo, y él responde, sabiendo que la Asamblea Nacional no le importa lo que él va a decir, y en 72 horas procederá entonces a nombrar ella misma, el Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados. O sea, es una dinámica en la cual todos están actuando sabiendo que todo va a terminar en una decisión del TSJ ya. Bueno, ¿y qué va a hacer la Asamblea Nacional legítima en enero cuando se acabe su tiempo que está bajo la Constitución? Sí, esa es la gran pregunta, porque parece que no hay en realidad una acción, por lo menos ninguna que sea evidente, para sacar a Maduro de aquí a enero. Y en ese momento, ¿cómo la comunidad internacional va a seguir apoyando a Guaidó? Si ahora lo apoyan por lo que dice la Constitución de Venezuela, que en enero, según esa misma Constitución, a partir de enero Juan Guaidó no tiene posición en la Asamblea Nacional. No lo sé, porque al final he escuchado dos pronunciamientos ya sugiriendo que como el país se encuentra en un estado de excepción, debería prorrogarse ese mandato, pero yo no lo sé, tampoco me parece factible o viable o deseable, porque si no han hecho nada en 2 años, ¿qué harían en un tiempo más? Así que bueno, todo es cuestión de esperar como siempre. Y esperemos que el gobierno interino nos diga algo, ¿qué está pasando? ¿Qué van a hacer? Oye, tu mamá le había dicho a los niñitos de producción que hicieran una solicitud formal de entrevista, no respondieron. El ciudadano quiere saber, como venezolana quiero saber qué está pasando, por favor, especialmente porque el país se sigue cayendo a pedazos y la siguiente nota les va a mostrar cómo. Sí, vamos a hablar ahora sobre la destrucción que ha hecho el régimen chavista sobre la industria petrolera en Venezuela.
Según lo publicado por la firma Baker Hughes, el número de taladros que perforan para la producción de petróleo en Venezuela cayó a solo 1 durante el mes de mayo. Vamos a poner el artículo en pantalla. Esto ocurre al tiempo que se cierran los campos en todo el país, como resultado, entre otras cosas, de una implacable campaña que hemos visto por parte de los Estados Unidos y absolutamente justificada para aislar a Venezuela del mercado mundial del petróleo. Solo un taladro adicional perfora en busca de gas, de acuerdo con lo que ha dicho Bloomberg. El registro representa una disminución, escuchen esto, del 96% desde enero de este año, cuando el número de taladros de perforación cayó a niveles no vistos desde 1963. Con una sola plataforma de crudo operativa, el país retrocede a tiempos del nacimiento de su industria petrolera, mucho antes de convertirse en miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Este es el retroceso que ha causado el socialismo, el comunismo, el chavismo en el país. Está el país con las mayores reservas, como siempre se recuerda, con una capacidad operativa menor de cuando empezó. Y ese es el titular que está rodando por el mundo hoy, Jovel, justo lo que acabas de decir. El país con las reservas petroleras comprobadas más grandes del mundo tiene un taladro para sacar petróleo. Es terrible esto. En teoría, el régimen, entre las alianzas que había hecho con Irán, estaba a reparar algunos de los taladros, algunos de los equipos para sacar petróleo, pero bueno, eso hasta ahora no ha surtido efecto, y tampoco es que haya mucha esperanza. De la industria petrolera en Venezuela, le recordamos a la audiencia que no es culpa de las sanciones, pues en Irán, donde están las mismas sanciones, la industria petrolera sigue funcionando. Exacto, es una recordación, es un comentario siempre. Al fin Jovel dijo una palabra incorrecta. Y no estoy muy seguro de que sea incorrecta, solo que aquí en Costa Rica no se usa. Pero vamos a hablar ahora sobre, un temblor. Esta mañana hubo un sismo en Venezuela, se sintió en varios lugares, entre ellos la capital. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó que este jueves 11 de junio del 2020 fue registrado un sismo de magnitud 4.4 al oeste de Isla La Tortuga. El movimiento telúrico fue localizado a 42 kilómetros al oeste de la isla La Tortuga con una profundidad de 9 kilómetros. FUNVICIS recomienda mantener la calma ante estos hechos de esta naturaleza, más bien, que son normales en Venezuela, ya que, recordemos, es un país sísmico. Fíjate que me llamó la atención, puede que yo esté equivocado, pero creo que a las tortugas en Venezuela les dicen morrocoy, ¿no? No sé si es el mismo animal un morrocoy que una tortuga. Ayúdenme, okay, producción. Me están diciendo aquí que no, que morrocoy es un tipo de tortuga. Es que yo pensé que a todas las tortugas les decía morrocoy y dije, mira qué curioso que esa isla se llame Tortuga. No, es distinto. Y hay morrocoy y la tortuga. Ok, entendí. Son dos lugares distintos. Pero sigamos hablando de Venezuela, particularmente de la situación de la economía. Con base a la inflación de mayo, estimada por la Asamblea Nacional, el costo de la canasta alimentaria se ubicó en 42.519.560,41 bolívares, que al tipo de cambio del cierre de mes equivale a $225, mientras que un salario mínimo integral es de $2. Esto quiere decir que con el salario mínimo de los venezolanos solo alcanza para el 0,8% de esta cesta, informó el diputado y economista Ángel Alvarado. Según el Observatorio Salarial, si bien el estándar impuesto por el gobierno no se corresponde con la realidad salarial efectiva de los trabajadores con empleo formal es completamente distinta, ya que el sector privado paga ingresos ligeramente superiores. Por ejemplo, el sector industrial, que es de los que mejor paga $45 al mes. Con este monto alcanza para el 20% de la cesta alimentaria. Esta última cantidad habría comprado al menos 20% de la cesta alimentaria a precios de mayo. Jovel, es importante recordarle a nuestra audiencia que el régimen de Nicolás Maduro no publica ningún tipo de cifras sobre la inflación o la economía, y por eso lo hace la Asamblea Nacional. Igual sabemos que la inflación de Venezuela es la más alta del mundo. Sí, no, es terrible. Cuando uno escucha 42 millones de bolívares, suena un montón. Y bueno, para quien esté en Venezuela, por supuesto, dirá, bueno, $225 es muchísimo. Lo que tenemos que recordar siempre
es que en un país normal $225 es muy por debajo del salario mínimo. O sea, no, es algo que a lo que debería tener acceso todo el mundo. Y entonces el hecho de que una industria, o más bien la zona o el sector económico industrial, que normalmente es de los que mejor pagan, de $45 al mes en un país como Venezuela, es un escándalo. Y bueno, solo habla de nuevamente, y esto hay que repetirlo, de lo que ha causado el chavismo. Y a mí me gusta marcar la hipocresía de ese movimiento que se supone era nacionalista en contra de la industria privada, cuando en realidad ahora nada más aquellos que pueden trabajar en la industria privada en Venezuela, que cada vez está más débil, pueden sobrevivir porque los trabajos del Estado no ayudan. Sí, es sin duda una lucha que hay que dar para que estas cosas se sepan y estar recordándolo, y que nos están viendo dentro de Venezuela que lo compartan y que sepa la gente que este punto de deterioro social y económico que está viviendo el país no se debe a las sanciones. Esto ya venía. Especialmente, Jovel, ahora que el mundo está en fuego y hay muchas personas, particularmente aquí en Estados Unidos, que están empezando a considerar el socialismo, y a políticos que le dicen cosas bonitas como lo hacía Chávez, que afuera el imperialismo, afuera la industria privada, el Estado te va a cuidar. Miren a Venezuela. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver ahora, Germania, una noticia, no es una noticia, es más bien un video que ha publicado el periodista Rafael Hernández de NTN24 en redes sociales. Hemos querido replicarla aquí porque esta mujer que vamos a ver a continuación es un ejemplo, creo yo, perfecto de gran parte de la sociedad venezolana, pero tiene además un aliciente. Es muy valiente y eso hay que reconocerlo. Cuéntame, ¿qué pasó? Ya, yo soy un vecino de ese edificio que está allí, que es el Residencia California. Desde el día domingo a las 9 de la mañana, la luz, se cayó una fase de luz. Allí viven sordomudos, personas ancianas, personas que usan pulmoar y personas con deficiencia para caminar. Ya no aguantamos la ineficacia de Corpoelec, nos ha mandado infinidad de mensajes diciendo con el número, un bendito número de reportes del cual se nos han burlado. Ayer nos apersonamos a Corpoelec de la avenida San y nos dijeron que no había cuadrillas aquí en el municipio Sucre, que estaban trabajando con el personal de Chacao. Resulta que esta es la fecha que tenemos 4 días sin la energía eléctrica, con cables atravesados en los pasillos, que amanecen anegados con la lluvia, con el correspondiente riesgo que tenemos de que haya un cortocircuito en cualquier momento. ¿Por qué lloras? Lloro de impotencia porque siento que no hemos sido llamados y clamados, por eso hice este escrito. Le pedí a mis vecinos que me acompañaran y lloro porque la apatía del ciudadano es tan grande que un derecho que merecemos todos como venezolanos de ser atendida a nuestras necesidades, nosotros tengamos que implorarlo. Por eso lloro de impotencia por lo que está pasando en mi país y por toda la indolencia que tenemos los mismos venezolanos. Corpoelec no te ha dado ninguna respuesta. Me han dado 20.000 respuestas porque he sido una de las que más he insistido en que nos repongan el servicio, pero las 20.000 respuestas son las mismas. Y cuento. Y esta es la fecha que tenemos 4 días, desde el domingo a las 9 de la mañana sin luz, con los cables atravesados, como les dije. Y de verdad que ya no, es inaguantable. Dije, me voy a parar ahí con el correspondiente riesgo a que me lleven presa, o quizás por subversiva, o porque quiero exponer esta denuncia pública. Mi nombre es Belkis Ceija, cédula de identidad 5-117-512. Soy una vecina, una ciudadana jubilada de la administración pública, y exijo mi derecho que tengo como venezolana de que se me atienda mi necesidad. Jovel, qué dolor tan grande, y lo que me hace pensar es, en estos últimos días con las protestas aquí en Estados Unidos, muchas personas me han comparado la situación aquí en Estados Unidos con la de Venezuela. Y mira este video, eso es
ser oprimido por el Estado, y aún así ella sale a protestar y con un miedo real que la puedan matar o meter presa. A mí, claro que en Estados Unidos hay problemas con nuestra democracia, pero no se pueden comparar las dos situaciones. Eso es un ciudadano oprimido por un Estado criminal. Y una ciudadana valiente, porque tal vez, a ver, se veía su rostro, ¿no? Pero de hecho yo creo que lo que sucedió al inicio, que viste que había un B-roll en lo que uno como periodista siempre procura proteger a la persona que le da una entrevista. Entonces, por ejemplo, no vas a mostrar el edificio donde vive, porque ella señalaba dónde vivía. Yo estoy seguro de que este periodista, Rafael Hernández, quería proteger su identidad, pero cuando ella decide dar su nombre y su número de cédula, eso es un acto muy valiente, porque le está diciendo al Estado, miren, soy yo, tengo nombre, tengo apellido y tengo derecho a... Entonces yo creo que estas son noticias que merecen ir completas. No editamos nada del video, como lo presentó Rafael Hernández, está aquí, y yo creo que vale la pena que esta mujer tenga éxito. Definitivamente, particularmente en momentos como ahora, se me erizó la piel porque... y es un miedo real, dando su nombre, que puedan llegar las fuerzas de Maduro a su casa a matarla. La gente no entiende que hay países donde eso en verdad pasa. Entonces aquí, claro, en Estados Unidos hay muchos problemas, pero no son comparables. Y es ofensivo con esta señora que un ciudadano que viva en Estados Unidos bajo democracia imperfecta compare las dos situaciones. Pero sin embargo tenemos que seguir cuidando la democracia, y aquí en Estados Unidos han estado pasando cosas extrañas que no pasaban antes. En días recientes CNN publicó una encuesta en la que afirma que el candidato demócrata Joe Biden va a la delantera en la carrera electoral. En la encuesta, el 50% de los participantes dijo que votaría por Biden, mientras que el 41% lo haría por Trump. A esto, después de esta publicación, el equipo de campaña ha exigido a CNN que se disculpe por presentar numerosas afirmaciones incorrectas y engañosas. A esto, CNN ha respondido lo siguiente, y presten atención porque nos nombran a Venezuela aquí. Que yo sepa, esta es la primera vez en sus 40 años de historia que CNN ha sido amenazada con acciones legales porque a un político en campaña estadounidense no le gustaban los resultados de las encuestas de CNN. En la medida en que hemos recibido amenazas legales de líderes políticos en el pasado, generalmente provienen de países como Venezuela u otros regímenes donde hay poco o ningún respeto por los medios libres e independientes. Su carta es fáctica y legalmente infundada. Es otro intento de mala fe de la campaña de amenazar con un litigio para silenciar el discurso que no quiere que los votantes lean o escuchen. Sus acusaciones y demandas son rechazadas en su totalidad. Jovel, hay que estar pendiente de esto, como yo sé que CNN es un medio controversial para muchas personas en nuestra audiencia. Sin embargo, es verdad que esto nunca había pasado, es una encuesta, un presidente ni un candidato nunca habían pedido que se retire la encuesta. ¿Qué opinas, Jovel? Yo cuando pienso en CNN, personalmente pienso mucho en CNN en español. Y yo no quiero dejar de recordar que CNN en español está fuera del aire en Venezuela. Lo sacaron. Entonces, esto a mí me habla mucho de que uno no puede juzgar a una empresa por una posición, por ejemplo, la que tiene su rama en inglés, que yo sé que para muchos es controversial, que es apoyar a la línea demócrata. Y esto, bueno, es algo que en Estados Unidos ocurre con total apertura. O sea, uno sabe que Fox News es republicano, CNN es demócrata, y abiertamente esa es la línea que manejan. A diferencia de muchos medios en América Latina que juegan a la imparcialidad, pero en realidad tienen intereses ocultos. Yo no opino lo mismo sobre eso, porque aquí tradicionalmente Fox News era el conservador y MSNBC era el liberal. Pero ahora con Trump, que ha vuelto todo patas para arriba y todo ha cambiado, ahora CNN ya es obviamente liberal. Claro, claro. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto es que, si bien para muchos venezolanos hablar de CNN o defender cualquier cosa que tenga que ver con CNN sería controversial, yo reivindico el papel que ha jugado CNN en español en el proceso venezolano. Porque eso a lo que hacen referecia en el comunicado, de que líderes autoritarios de países como Venezuela han querido imputar legalmente a periodistas de CNN o a CNN en general, lo hizo Hugo Chávez, lo hizo Nicolás Maduro, que lo sacó del aire.
pero de CNN en español han salido personas como Fernando del Rincón, que yo no creo que ninguno de nosotros tenga duda del compromiso que tiene con Venezuela, o periodistas como Glenda Omaña, Patricia Yaniot, a quienes Chávez insultaba en vivo en sus cadenas de televisión. Entonces hay que tener presente eso también. Con respecto a lo que ocurre en Estados Unidos, me parece terrible que un presidente insulte de esta manera el trabajo de un medio de comunicación, porque además esa fue una encuesta que hizo otra empresa y que CNN reprodujo, pero no es algo que haga CNN directamente. Entonces yo creo que es lamentable, pero hay que analizar ambos puntos de vista. Vos analizas el político y nos decís cómo es la situación con respecto a la política estadounidense, y yo a nivel mediático creo que el trabajo de CNN, por lo menos en español, tiene importancia para los venezolanos. Yo personalmente creo que como venezolana que ha vivido el chavismo y veo una demanda así de un presidente, no puedo dejar de preocuparme, porque ya lo he vivido y venga de donde venga, para mí la libertad de prensa lo es todo, y particularmente en este país la primera enmienda. Para mí la primera enmienda es este país, y este país es lo que es por eso. Así que yo estoy del lado de la prensa usualmente como periodista. Pero sigamos hablando de los problemas que está viviendo Estados Unidos en este momento, un momento muy crítico. El hermano de George Floyd, el afroamericano asesinado por la policía, pidió este miércoles al Congreso que ponga fin al sufrimiento de los afroestadounidenses y avance con una reforma policial. Ya basta, suplicó Philonise Floyd ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, en el marco de una audiencia tras la presentación de un proyecto de ley para una reforma de la policía. Pongan fin al sufrimiento, dijo en su testimonio, un día después del funeral de su hermano en Houston, Texas. Hagan los cambios necesarios para que las fuerzas del orden sean la solución y no el problema, pidió Philonise. 2 días después de que los demócratas anunciaron un proyecto de ley para reformar la cultura dentro de la policía para terminar con los casos de brutalidad y de racismo, este comité de la Cámara Baja, también controlado por la oposición, va a analizar la situación. De las 1.098 personas muertas en Estados Unidos a manos de la policía en el 2019, una cuarta parte eran personas negras, según el portal Mapping Police Violence. En el país, los afroestadounidenses representan menos del 13% de la población. Bueno, hablemos ahora sobre el coronavirus, la pandemia que nos tiene a todos pendientes, por lo menos aquí en América Latina. Tal vez en Estados Unidos ya no se hable tanto al respecto, pero en América Latina sí. Incluso en Uruguay, que es uno de los países que lo está llevando mejor, pero bueno, es tema de conversación. Hablemos entonces de los números. En el mapa podemos ver que son ya 7.442.050 casos de coronavirus confirmados en todo el mundo. 2 millones, ya Estados Unidos tiene más de 2 millones de casos, 2.016.000 están ahí. Después 772.000 están en Brasil, que sigue siendo el país en segundo lugar en esta tabla. Ahora, si nosotros avanzamos un poco abajo, vemos que Perú está ya por encima de Francia y Alemania, por ejemplo, 214.000 casos confirmados. Después está Chile, en nuestra región, con 154.092 casos. México, que es una preocupación muy grande también, con 129.184 casos confirmados. Y esto con una capacidad de pruebas, de testeo muy reducida. Recordemos que en México ya habían dicho que lo que se ve en esta tabla hay que multiplicarlo incluso por 8. Entonces imagínense el nivel del caos que hay ahí debido al coronavirus. Y bueno, después encontraríamos Ecuador con 44.000 casos en nuestra región y Argentina con 25.000. Ese es el orden de los casos en América Latina hasta ahora. Esta pandemia ya ha cobrado 418.846 vidas en todo el mundo. Esto no podemos dejar de nombrarlo. Estados Unidos sigue teniendo el mayor número, con más de 111.000 muertes por coronavirus. Pero tenemos que hablar de otros temas, de otros países. Vamos a hablar específicamente de lo que está ocurriendo en Italia, donde familiares de las víctimas del coronavirus en la ciudad de Bérgamo, que es icónica ya por lo duro que golpeó esta pandemia a la ciudad, han interpuesto una querella en contra de las autoridades por el manejo de esta pandemia que en Italia ha causado la muerte de más de 34.000 personas.
Se trata de la primera acción legal en grupo presentada en el país, que es uno de los más golpeados por el coronavirus. Acompañados por abogados, miembros del comité, los familiares presentaron 50 denuncias a la Fiscalía de Bérgamo, la ciudad mártir de esta pandemia, porque se ha convertido en el símbolo de esta tragedia, aunque provienen de todo el país, según explicaron. Los familiares acusan a las autoridades por haber tardado en declarar la ciudad zona roja, algo que la asociación, así como algunos partidos y sindicatos, atribuyen a que se interpusieron intereses económicos a los de la salud, ya que se trata de una próspera zona industrial. Los familiares cuestionan también la política de recortes aplicada por años al sistema de salud para favorecer la privatización. La Fiscalía deberá decidir sucesivamente si hay elementos para la apertura del juicio. Y como les conté al principio del programa, las playas de Miami, aquí en la Florida, abrieron desde ayer. Esto después de 3 meses de permanecer cerradas por el nuevo coronavirus. Se han designado embajadores de distancia social en los ingresos de las playas, identificados con camisetas rosadas, quienes le recuerdan a los visitantes que deben llevar máscaras al ingresar y guardar distancia durante la estadía. Abierta por primera vez desde el 23 de marzo, la playa estaba prácticamente vacía. La arena brillaba, el agua era turquesa, con algo de sargazo que se comienza a acumular en esta época del año. Docenas de reposeras y sombrillas de alquiler estaban libres, sin turistas a la vista. Miami Beach comienza a volver a la vida lentamente, luego de que el virus forzara a sus residentes y comerciantes a confinarse en el momento álgido de su temporada alta, que va desde enero hasta abril. Los restaurantes del lugar reabrieron hace 2 semanas a media capacidad. El resto de la Florida comenzó a reactivar su economía la primera semana de mayo, pero las regiones más populosas del sureste, donde están Miami y Fort Lauderdale, lo han hecho por fases, porque concentran la mayoría de los casos por coronavirus en el estado. Hasta este miércoles, Florida, con 21 millones de habitantes, registraba más de 67,000 casos y 2,801 muertes. Bueno, tenemos una noticia de la Unión Europea. Ayer presentábamos la postura que decía Borrell de que las fronteras internas, las fronteras externas de la Unión Europea tenían que abrirse en el mes de julio. La Comisión había recomendado ya hace un tiempo, de hecho creo que fue la semana pasada, hace poco, que países como España y Portugal, el Reino de España y la República Portuguesa, mantuvieran sus fronteras cerradas por un tiempo debido a estos controles que se deben hacer para mantener controlada la pandemia, valga la redundancia, disculpen. Pero esta recomendación, que iba hasta finales del mes de junio, ha cambiado y ahora piden que se adelante en toda la comunidad la apertura de las fronteras internas. Hoy, sin embargo, el Ejecutivo Comunitario ha recomendado la apertura de las fronteras internas a partir del próximo lunes, tal y como tienen previsto hacer el grueso de los Estados miembros. La Comisión recomienda encarecidamente a los Estados miembros que todavía no lo han hecho que finalicen el proceso de eliminar las restricciones al libre movimiento y los controles fronterizos dentro de la Unión Europea para el 15 de junio de 2020, señala la nueva comunicación adoptada este jueves. Según ha explicado la comisaria de Interior, Ylva Johansson, la principal razón es que la situación epidemiológica ha mejorado notablemente, que hay una convergencia en el continente europeo y en todos los Estados miembros que han adoptado medidas de contención como la distancia social. Bruselas admite que la recomendación ofrece un margen de tiempo limitado que puede ser complicado, pero insiste que la fecha es importante si se quieren empezar a eliminar los controles de las fronteras exteriores a partir del 1 de julio, tal y como ha expuesto también el jueves el Comité Ejecutivo. Yo lo único que espero es que no haya una segunda ola que sea peor que la primera y estemos confinados por 3 años. Yo espero lo mismo. Estaba escuchando ayer aquí en un noticiero un experto que decía que normalmente el tiempo de desarrollo de las vacunas es en promedio 10 años. Que en este caso, como hay tantos recursos desplegados y tantos países trabajando en la misma vacuna, se espera que dure más o menos un año, que ya han transcurrido algunos meses de ese año. Pero bueno, todos tenemos la esperanza puesta en que en alguna de esas pruebas funcione. Así es, bueno, esas fueron las noticias de hoy. Acuérdense que el viernes no hay noti porque Jovel tiene que preparar el No Soy Clark y yo tengo que preparar el segmento de los factorcitos, que este fin de semana va a ser una conversación con nuestros amigos de Contrapoder, la competencia.
Va a ser con Colina y Esteban hablando de las cosas que la audiencia no sabe, cómo se conocieron, cómo se la llevan, etcétera. Ah, qué curioso, eso está buenísimo. Pues yo en No Soy Clark tengo algunas cosas preparadas ya de material recabado, pero también cuando empezamos este programa había entrevista. Después dejó de haber porque ya nadie quería hablar conmigo, pero ahora parece que podemos tener un invitado este fin de semana, así que, y hasta 2, vamos a ver cómo nos va. Y es secreto, ¿no nos puedes decir quién es el invitado? No, porque después se cae y entonces ya hago el ridículo, mejor esperemos. Bueno, ya saben, estén pendientes y si no se han unido a nuestra comunidad, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse. Acuérdense que tienen acceso a segmentos especiales, también como a nuestros programas completos en un solo video y sin publicidad. Así que únanse a nuestra comunidad para todos los beneficios. Por cierto, Joel, tenemos que hacer un live pronto para hablar con los factorcitos. Me hacen falta. Sí, cuando quieran. Ya saben. Bueno, nos vemos el lunes. Bye.